queda como la duda de qué tan temprana hacer la vitrectomía o también qué tan compleja puede ser esa cirugía. Y también porque después de las cosas que he podido ver durante este año de fellow, pues me parece que es la cirugía pues más compleja, que cada caso es diferente y que se requiere un grado de experticia importante. Y hago como la comparación porque sobre todo en la parte de entrenamiento, por ejemplo con el ICI, como que el nivel más grande que existe en el ICI es el pelamiento de membrana. Y si bien es cierto, me parece igual difícil y compleja y que también un error en un pelamiento ahí cercano a la fobia es catastrófico, pero si comparamos como la membrana con un diabético con un alto grado de complejidad, pues significa que son como múltiples membranas que hay que pelar. Entonces, me parece que este tema es importante por su grado de, sobre todo de complejidad. Entonces, a manera de introducción, pues la decisión de recomendación de cirugía en pacientes diabéticos de vitrectomía, pues va a depender de muchos factores, entre esas la visión del paciente, el potencial visual que tiene el paciente, y es importante en estos casos conocer las expectativas del paciente, porque realmente el paciente diabético a veces tiene una esperanza mucho mayor con respecto a lo que probablemente se le pueda ofrecer. Entonces es importante que tengamos bien claro las expectativas todos, tanto nosotros como cirujanos como con el paciente. Y hay que discutir bien los beneficios, complicaciones de cirugías y las consecuencias de una estrategia alterna, por ejemplo, de solamente observar, también se debe discutir. Anteriormente, la indicación principal para vitrectomía en diabéticos era la hemorragia vítrea persistente de más de un año o DRs complicados que ya tuvieran compromiso macular. La evolución, tanto en las técnicas como en los instrumentos, ha podido lograr que se expandan estas indicaciones, teniendo ahora lo que conocemos como una vitrectomía más temprana. Recordemos que la base de la patología del diabético pues es la isquemia y muchas de las cosas que vamos a ver hoy pues son principios útiles que son como que funcionan también en otras retinopatías vasculares isquémicas. Para hablar un poquito más sobre epidemiología, pues la prevalencia de la retinopatía diabética proliferativa en diabéticos tipo 1 es hasta 15 veces mayor que en diabéticos tipo 2. Tenemos una prevalencia global de 7.24% y esto en números en el 2010 representaba a 17.2 millones de pacientes, que es un número muy alto. En cuanto a estudios de prevalencia en diabéticos tipo 2, en un estudio realizado por Genchi y colaboradores, en 5 años, 1.74 pacientes del grupo de estudiado desarrollaron retinopatía diabética proliferativa, 0.25% desprendimiento de retina traccional y 0.14% glaucoma neovascular. En cuanto a los factores que se encontraron de riesgo, fue el uso de insulina, la hemoglobina glicosilada mayor a 9%, enfermedad renal crónica, la edad avanzada de los pacientes al momento que fueron diagnosticados y enfermedades vasculares periféricas. Estudios grandes como el de Wisconsin encontró una incidencia de retinopatía en 4 años del 7.4 en pacientes con insulina versus el 2.3% de pacientes que no utilizaban insulina. En diabetes mellitus de inicio temprano, la incidencia de retinopatía diabética proliferativa fue en 4 años del 10.5% y la prevalencia de retinopatía diabética proliferativa en diabéticos de inicio temprano fue del 22.7%. Entonces vemos que estos números son realmente importantes y que si, como pues explica la OMS que este número va a ir en aumento, estos son como datos que tenemos que tener en cuenta para tenerlo presente. Entonces, en cuanto a estudios de prevalencia en distintas regiones, que esto tiene mucho que ver con el sistema de salud de donde nos encontremos, ya que todo esto van a ser complicaciones de un mal manejo de la diabetes. En el Reino Unido reportan una prevalencia de hasta 10.6%, en el estudio de Los Ángeles, 5.3% de pacientes que tenían retinopatía diabética no proliferativa progresaron a retinopatía diabética proliferativa en solamente 4 años. Y en India tienen una prevalencia reportada de retinopatía diabética entre el 10 hasta el 30.4 con un 0.6%
de prevalencia de retinopatía diabética. En cuanto a la necesidad de vitrectomía en estudios, en el ETDRS, 5.3% de los pacientes requerían vitrectomía después de 5 años. Recordemos que este estudio es de los primeros y ahí la indicación pues era mucho más reducida, así que este número probablemente si lo trasladamos a hoy en día es mucho mayor. Y existen también otros protocolos que ya van sumando el uso de antiangiogénicos y comparan la vitrectomía con la panfotocoagulación con antiangiogénicos y la necesidad también de cirugía. En cuanto a indicaciones y tiempo de cirugía, pues cuando vamos a operar a un paciente con cataratas, muchas veces por la edad ya presentan algún grado de catarata o ya una catarata como tal formada. Anteriormente, en el pasado, la cirugía era la extracción intracapsular de cataratas y esto estaba altamente relacionado a complicaciones como rubiosis, el glaucoma neovascular y hemorragias vítreas. Afortunadamente, en la actualidad ya tenemos la cirugía de pequeñas incisiones que han hecho que estas complicaciones sean cada vez menores. En cuanto al edema macular diabético, pues debe ser, que ya lo hemos discutido anteriormente, debe ser tratado ya sea con esteroides o antiangiogénicos según el caso, previos o durante el mismo tiempo quirúrgico de cirugía. La retinopatía diabética también debe ser tratada con antiangiogénicos o láser previo si es posible la visualización. Y también tenemos el otro tema, que es la cirugía combinada, que nos va a dar el beneficio de mayor visualización y el mejor acceso a la base vítrea. Recordemos que si tenemos un cristalino y que no queremos tocarlo durante la cirugía, pues puede ser que sea difícil acceder de forma extensa a la base vítrea. En cuanto a pacientes jóvenes que tienen un cristalino claro, es un poco controversial y pues cada caso debe ser individualizado porque pues tenemos que pensar si realmente este paciente se va a beneficiar de algún tipo de acomodación o si el grado de complejidad que tiene en el polo posterior es tan grande que realmente no hay un beneficio como tal y se puede hacer la cirugía en un mismo tiempo de la catarata, como así como sacrificando pues la acomodación. En cuanto a neovascularización y hemorragia, pues la proliferación fibrovascular va a ser una causa importante de la pérdida de agudeza visual y esto tenemos que tener claro que puede ocurrir a pesar que tenga un buen tratamiento con láser, o sea, que tenga una panfotocoagulación extensa, igual los pacientes pueden desarrollar proliferación fibrovascular. El promedio de estabilización en algunos estudios con vitrectomía va desde de 4 de cada 5 pacientes, pero en estos algunos solamente son estabilización y no como una ganancia visual. En cuanto a los factores de buen pronóstico, pues tenemos la edad, pacientes menores de 40 años que tengan panfotocoagulación preoperatoria, mejor agudeza visual antes de la cirugía, ausencia de neovasos en el iris y pues no realizar desgarros durante la cirugía, o sea, que no se presenten desgarros iatrogénicos. Esto es lo que nos da como datos de mejor pronóstico. En cuanto a la hemorragia vítrea persistente, hoy en día continúa estando entre las indicaciones más comunes de cirugía en pacientes diabéticos. Sin embargo, en la actualidad ya no es como inicialmente se esperaba más de un año. No se recomienda esperar o retrasar la cirugía. Los pacientes diabéticos también pueden desarrollar entonces tracción macular y edema, y tanto el edema macular diabético como el síndrome de tracción vitromacular, cuando hay tracción vitropapilar, membranas y agujeros maculares, tienen características diferentes a los pacientes que no son diabéticos, o sea, que el manejo no va a ser, o lo que vamos a encontrar en cirugía, o cómo lo realizamos, pues no va a ser exactamente igual, ya que estos pacientes pueden desarrollar mayormente estas adhesiones por hemorragias premaculares previas o extensas panfotocoagulaciones con sus adhesiones, con la membrana y luego con desarrollo de adhesiones. En cuanto a las tracciones vitromasculares con adhesiones más complejas, en los pacientes diabéticos también desarrollan retinosquisis traccionales. En cuanto a la tracción vitropapilar, cuando solamente está comprometida como la papila y hay alguna membrana ahí traccionando, la indicación de vitrectomía en estos casos es controversial. Realmente no hay una indicación como bien clara. El beneficio está como en duda. Sin embargo, cuando tiene un edema macular coexistente, se puede entonces tener mayor en consideración en entrar a hacer vitrectomía. En cuanto a la membrana epirretiniana, los pacientes diabéticos van a tener mayor adhesiones focales comparados con las idiopáticas. En edema macular diabético, tratar de estrategias para tratar de prevenirlo o que sea menos, pues menos severo,
sería realizar varias sesiones de panfotocoagulación o realizarlo después de colocación de antiangiogénicos. En cuanto a todas estas que ya mencioné, todas tendrían indicaciones en este momento de tratamiento quirúrgico temprano, extensivo, consistente en vitrectomía y pelamiento. Y el resultado pues va a depender del grado de maculopatía que tiene y la agudeza visual que se correlaciona de forma negativa con el resultado. En cuanto al desprendimiento de retina, que es otra de las grandes causas de pérdida visual irreversible, las membranas neovasculares y proliferaciones fibrovasculares van a crecer hacia la corteza vítrea que está adherida a la retina. Estas adhesiones van a ser firmes y con el tiempo van a empezar a realizar una especie de contracción y estas bandas de tracción van a desprender la retina, produciendo entonces el desprendimiento de retina traccional. Anteriormente, el desprendimiento de retina traccional periférico era más bien observado y esto ha cambiado un poco en los últimos años, ya que viendo como que hay una mejoría en los resultados anatómicos y funcionales, se considera entonces en estos tiempos una vitrectomía más temprana. En cuanto a los resultados funcionales del desprendimiento de retina traccional con compromiso macular, hoy en día, a pesar de todos los avances, pues continúa siendo pobre, sobre todo los casos muy crónicos que inclusive por el grado extenso de atrofia puede considerarse no operar a ese paciente. En cuanto a los factores para resultados favorables en el desprendimiento de retina, son pacientes que tengan menores de 50 años, que tengan también fotocoagulación previa, una agudeza visual inicial mejor de 5,200, que no tengan casi neovascularización del iris o muy poca, que el desprendimiento de retina en teoría sea menor a 30 días, o sea que sea no crónico, y tratar de que no hagamos ningún desgarro iatrogénico durante la cirugía. La proliferación severa puede pues, producirnos mayormente desgarros posteriores, inclusive antes de entrar. O sea, cuando hay extensa proliferación pueden producirse desgarros. Normalmente van a ocurrir en la parte posterior y esto ya sería un desprendimiento de retina mixto. Entrando ya a la parte quirúrgica y qué cosas tenemos que considerar que necesitamos para entrar a cirugía con un paciente diabético, pues previamente los lentes eran con un campo muy reducido, de 20 a 35 grados. Ya en la actualidad, pues los sistemas de visualizaciones han mejorado mucho, teniendo sistemas amplios de hasta 130 grados, utilizando inversor, que hacen mucho más llevadera, por así decirlo, la cirugía. También los sistemas de no contacto son muy utilizados. Esto nos da más independencia, mayor profundidad de campo y visualización a través de opacidades que a veces con un lente de contacto puede que incida más en la visualización. También al no tener pues, un contacto constante durante la cirugía, hay menor reporte de efectos epiteliales postoperatorios y recordamos que estos pacientes diabéticos no solamente tienen un daño en la retina, sino es un daño generalizado, también tienen daños en la membrana basal corneal, por lo que pues es importante considerar esto uso de sistemas de no contacto en estos pacientes. También existen sistemas ya de visualización tipo BIOM que son de uso único. Obviamente esto pudiera aumentar los costos en cirugía, sin embargo, pues el beneficio es como un mayor recambio en salas donde tengan pocos instrumentos, pero también existe en la actualidad. También tenemos los sistemas llamados Heads Up, que es para poder tener en teoría una mejor ergonomía para el cirujano en el momento de la cirugía, que es como el sistema del Ingenuity que tenemos acá en la clínica. Los sistemas de trócares también han evolucionado en el tiempo. Inicialmente era un trócar grueso de 16 gauge y actualmente se utilizan más pequeños de 23, 25, 27 hasta 29 gauge. Estas medidas más pequeñas, 27 sobre todo y 29, en algunos casos pues es debatible ya que la eficiencia en casos complejos puede ser un poco limitada. Los beneficios que trae esto pues son que las incisiones van a ser más pequeñas, disminución de la necesidad de suturas al final de la cirugía, menor inflamación de los pacientes en el postoperatorio. Sin embargo, pues tienen que tener como algo que no sea tan bueno, pues que normalmente las puntas de vitrectomía, entre más pequeñas son más flexibles y al momento de estar en polo posterior y querer acceder pues, a algún lugar específico, tienden a doblarse, entonces esto puede ser una limitación cuando son muy
muy delgadas las puntas. Y otra limitación es que la mayoría de los instrumentos adicionales que se utilizan están diseñados en 23G o en 25 gauge. Entonces, pues realmente entonces quedaríamos como cortos de instrumentos porque no van a caber por ese tamaño de esclerotomía. Importante también tener el endoláser, el endocauterio. Hay sistemas de iluminación como el chandelier para poder hacer técnicas bimanuales, que es muy útil en casos complejos. Tinciones, usamos azul tripán, azul brillante, incluso de tinción del vidrio con triamcinolona, que pudiera también tener un beneficio en la misma inflamación del paciente en el episodio postoperatorio. El uso de líquidos pesados también es recomendable en casos severos para lograr aplicar la retina y estabilizar el polo posterior, el uso de taponadores, los antiangiogénicos y últimamente el OCT intraoperatorio pudiera ser una herramienta útil, pues una herramienta un poco costosa, pero en algunos casos o en lugares donde se maneja un alto volumen de pacientes puede tener un beneficio importante en estos. En cuanto a la cirugía de catarata, pues el procedimiento puede ser separado, como mencioné antes, o combinado. Y esto va a depender de la formación de los cirujanos, el lugar donde estemos, donde en algunas regiones es más común que el retinólogo se dedique solamente a retina, pero por ejemplo acá que normalmente la mayoría de las cirugías de pacientes diabéticos suelen ser combinadas. Sin embargo, uno o dos cirujanos pueden hacer la cirugía. Normalmente, eh, ya los pacientes combinados tienen indicación cuando son mayores de 60 años con o sin presencia de catarata y pues esto presenta algunos retos como la dificultad en la capsulorhexis porque no vamos a tener un buen reflejo rojo. En cuanto a maculopatía diabética, pues ya como mencioné el antiangiogénico o esteroides previos y acá la parte de los pacientes jóvenes, sobre todo menores de 40 años, discutir la parte del beneficio de acomodación versus tener que pensar en entrar nuevamente a operar ese paciente en un futuro cuando ya desarrolle catarata. En cuanto a la vitrectomía como tal, pars plana, pues se sigue utilizando mayormente los tres puertos de 3 a 4 milímetros de limbo. En casos muy complejos, incluso hasta 20G se puede llegar a utilizar, o como se utilizaba anteriormente más frecuentemente. Dependiendo de los casos y sobre todo cuando hay un desplazamiento anterior de la retina, se puede considerar en vez de usar una cálula de 4 milímetros, una cálula más larga para evitar infusión subcoroidea. Eh, y en casos muy complejos, como mencioné, el sistema bimanual con el cuarto puerto utilizando el chandelier. Entonces, primariamente se inicia con la vitrectomía anterior y posterior pasando a la central. Entonces, en cuanto a los escenarios que podemos tener cuando arrancamos la cirugía ya en la parte posterior, pues podemos tener un paciente que ya tenga la hialoides posterior totalmente desprendida, como vemos allá en la imagen, que ya no hay como adhesiones hacia la parte, hacia posterior. Entonces, en estos casos es tratar de incidir en la hialoides posterior, visualizar la retina para estar seguros que estamos ya trabajando fuera de la retina y tratar de identificar cualquier área de neovascularización o sangrado utilizando el endocauterio, posteriormente seguir con una vitrectomía extensa. En los pacientes diabéticos es muy importante la indentación, o sea, la base vítrea juega un rol importante en las complicaciones posteriores. Entonces, esto me disminuye el riesgo de resangrado, de contracción, incluso de rubiosis del iris. Posteriormente que se ha retirado todo el vitrio, se observa y si se ve alguna clase de brillo en la mácula, entonces realizar tensiones o si tenemos un OCT intraoperatorio, pues el OCT y entonces realizar el pelamiento. Realmente el pelamiento de la membrana limitante interna de rutina es debatible. En algunos estudios dicen que tiene beneficios y en otros realmente que no tiene beneficios. Y eso también es aplicable en los pacientes con desprendimiento de retina que está este tema del pelamiento no de la membrana limitante interna. En los pacientes con hialoides posterior desprendida pero de forma parcial, como vemos en la imagen, entonces recordemos que estos pacientes deben ser como realizados por casos, por cirujanos con un grado de experiencia, como con una curva mayor. Entonces lo importante es entrar y liberar primero las tracciones antero-posteriores para no hacer más tracción en la base. La técnica mayormente utilizada es la de laminación y la segmentación. Entonces aquí vemos una imagen de la derecha, de la izquierda, perdón,
donde es la técnica de segmentación y como su palabra lo dice, es como tratar de ir cortando esa placa grande en pequeños pedacitos para tratar de hacer la menor tracción posible. Entonces aquí vemos cómo se entra con la punta del vitrector y se liberan las tracciones entre el centro de las adhesiones, haciendo como de una gran placa grande muchas plaquitas chiquititas. Toda esta parte teórica pues suena muy sencillo, incluso a veces verlo suena sencillo, pero realmente el grado de dificultad para todas estas estrategias y maniobras pues es, es grande. En cuanto a la delaminación, entonces vamos a liberar las conexiones entre la hialoides posterior y el tejido fibrovascular con los sistemas más pequeños de 23 y de 25 a 23 que tienen la punta más cercana al extremo, o sea, la punta del corte. Normalmente cuando se aspira es más fácil poder hacerlo con la misma punta de vitrectomía, sin embargo en casos más severos se pueden utilizar tijeras horizontales o verticales dependiendo del ángulo que se necesite para liberar entonces esto de la hialoides posterior y del tejido fibrovascular y de la membrana limitante interna. ¿Ok? También otra técnica que se puede utilizar es la vitrectomía en bloque, que es que la hialoides está separada y tratar de ir liberando todo, la parte posterior, y ya luego que está liberado, entonces empezar la vitrectomía como cuando ya tenemos la hialoide posterior completamente liberada. En cuanto al pelamiento de membranas, muchas veces es tentador, ya que vemos una placa grande y como que quisiéramos agarrar esa placa y levantarla de una sola vez, eh, pero raramente uno es posible. Y dos, lo que vamos a hacer es que aparte de producir un desgarro, podemos provocar que no solamente un punto de sangre, sino que varias fuentes de sangrado y esta situación va a ser menos controlable que si solamente tuviéramos un punto de sangrado. En cuanto a las puntas de vitrectomía, como mencioné, la cuchilla de corte más cercano al extremo de la punta y puede hacer la segmentación con menor necesidad de otro instrumento. En cuanto a taponadores que podemos utilizar intraoperatorios, pues el perfluorocarbono nos va a estabilizar el polo posterior y la fobia y nos puede ayudar a aplanar desgarros encontrados o creados con láser. Los pacientes diabéticos pueden tener una vitrioesquisis que puede simular que ya separamos todo el vitrio, que es como vemos en la imagen de acá, que pareciera que esta parte ya, si nos comemos esta parte como si ya hubiéramos liberado, sin embargo vemos que aquí hay otra zona de vitrio que está adherida y esto cuando no es reconocido puede dejar mucha tracción sobre una zona no liberada. En cuanto a retinectomías y retinotomías, normalmente se hace en casos muy seleccionados, usualmente es en casos que se han redesprendido, o sea, que se vuelve a entrar y que hay una tracción muy grande, ahí es cuando pues tocaría considerarlo cuando hay proliferación fibrovascular en la hialoides anterior muy severa y pues por lo general cuando ya toca hacer maniobras como retinectomías o retinotomías, pues estos pacientes suelen tener un peor pronóstico. En cuanto a banda escleral, realmente también se utilizan mayormente cuando son reoperaciones o cuando tenemos pacientes muy jóvenes con proliferaciones masivas y desprendimiento. En cuanto a la fotocoagulación láser y antiangiogénicos, casi siempre pues, se realiza a pesar de que ya tenga previa, se realiza por fotocoagulación en todas las áreas que pensemos que estos pacientes pueden sangrar en el postoperatorio, tanto en la periferia, los neovasos, las retinotomías, retinectomías y los agujeros previos o que se crearon. Se requiere, pues, para poder hacerla, que esté aposicionada la retina LPR y se puede utilizar entonces para esto un taponador intraoperatorio y las marcas, igual que en la fotocoagulación cuando la hacemos de vía externa, debe ser marcas tenues, color grisáceo, no blancas intensas. Y también tenemos la parte de antiangiogénicos previos a la cirugía. Entonces, hay muchos estudios que hablan del beneficio de los antiangiogénicos eh, previos a la cirugía. Sin embargo, en este que estoy acá presentando, que fue el 2020, ellos, pues lo que se interrogaban es que el tiempo óptimo seguía siendo controversial y que normalmente no estaban comparando el antiangiogénico, lo comparaban que si 3 días antes, que si 5 días antes, pero no tanto el previo, el que se ponía en el momento de la cirugía. Y aquí entonces el objetivo primario fue conocer la agudeza visual de los pacientes y la incidencia de hemorragia vítrea recurrente, y el secundario fue cuánto duraba la cirugía, la incidencia de silicón como tamponador y si existía sangrado intraoperatorio, el grado de sangrado que existía.
Entonces fue una metaanálisis que se revisaron 26 estudios con un total de 1.802 pacientes con retinopatía diabética proliferativa y se dividieron en varios grupos. Pacientes que recibieron antiangiogénicos más de 14 días antes de la cirugía, entre 6 y 14 días, entre 1 y 5 días, al final del procedimiento y el grupo placebo. Y aquí lo que se encontró es que en la evidencia los pacientes que mejor les fue, que tuvieron mejor agudeza visual postoperatoria, eran entre los pacientes del 6 a 14 días y menor incidencia también de hemorragias vítreas recurrentes. También acá tenemos que tener en cuenta que en los pacientes con proliferaciones severas tenemos el síndrome de Crunch, que también tiene que ser valorado porque eso sí sería una contraindicación para poner tantos días antes un antiangiogénico. La otra parte es que cuando ya finalizamos la cirugía, la pregunta que nos vamos a hacer, o cuando ya estamos por finalizar, o incluso antes, cuando el instrumentista pregunta qué taponador va a dejar, y ya tenemos que tener pensado qué es lo que vamos a dejar al final de cirugía, entonces viene ese interrogante. Hay distintos gases y líquidos que van a proveer taponamiento interno en la cavidad vítrea. Ya mencioné el perfluoro transoperatorio, sin embargo, esto pues obviamente es transoperatorio. En algunos casos específicos, como en desgarros gigantes, se pudiera dejar por una semana o 2 semanas máximo, pero pues esto nos va a servir es para aplicar la retina para tratamiento láser, remover totalmente al final de la cirugía, ya que esto está relacionado con toxicidad retiniana. Entre los gases más utilizados, pues nosotros acá en nuestro medio, el SF6 y el C3F8, y con una duración de 2 hasta 8 semanas. Cuando tenemos patologías superiores o posteriores, los pacientes y se pueden mantener en una posición adecuada, se pueden utilizar los gases. Normalmente las concentraciones que se utilizan son no expansivas, o sea, que se pongan y que esa burbuja no siga creciendo y esta es al 18 al 20% en SF6 y en C3F8 al 14%. Tenemos que tener precaución cuando se usa anestesia general, que es poco común, pero el uso de óxido nitroso tiene que suspenderse 20 minutos antes de la inyección del gas para que no tengamos una burbuja pequeña postoperatoria. Y en cuanto al uso de aceite de silicona, normalmente es el instrumento que vamos a tener de elección en reoperaciones o en casos muy severos, y particularmente cuando necesitamos que tenga un taponamiento más prolongado. Sin embargo, pues es importante saber también que el silicón es muy bueno para la parte del taponamiento, pero asimismo también puede tener unos efectos adversos y también toca retirarlo. Entonces acá traje un estudio que compara los cambios retinales entre el uso de silicón y el uso de C3F8. Y aquí se evaluó entonces efectos en la vasculatura y en la estructura retinal entre silicón y el gas 3 en 47 pacientes vitrectomizados por desprendimiento de retina traccional. Y aquí se encontró que el silicón presentó en los pacientes, hizo que los pacientes presentaran una disminución de la capa de fibras nerviosas y a comparación el C3F8 esos pacientes tuvieron un aumento de la densidad de vasos parafoveales del complejo vascular superficial. Entonces aquí en los pacientes, pues lo que se hace es como pensar en el beneficio más de usar gas y menos silicón, porque a los pacientes en general les pudiera ir mejor si realmente no es estrictamente necesario. Ya que hay otro estudio que nuevamente también evalúa el silicón versus el perprolo. Incluso ellos mencionan el uso de pacientes que han tenido desgarros iatrogénicos pequeños o rotos y también consideran el uso de C3F8 como una herramienta que puede ser en algunos casos incluso superior al uso de silicón. Y ya hablando entonces de las complicaciones, empezamos con las intraoperatorias, pues el edema corneal y la visualización reducida es un tema que puede ser importante y que sucede con relativamente frecuencia. Como mencioné, los pacientes diabéticos también tienen anomalías en la membrana basal, las cirugías pueden ser largas, así que esto todo me va a contribuir a un mayor edema corneal y dificultad en la visualización. El aumento de la presión intraocular transoperatoria me empeora entonces estos. Y normalmente se tendría a hacer como muy de rutina abrasión mecánica de todo el epitelio. Sin embargo, ya sabemos que estos pacientes tienen una pobre repitelización, así que se debe tratar de evitar en lo mayor de lo posible. Se recomienda es, en vez como de raspar y quitar todo el epitelio, tratar como de secar y secar para tratar de disminuir el edema sin tener que hacer como un raspado agresivo. En cuanto al trauma del cristalino, cuando pensamos en un paciente que no le vamos a hacer cirugía de catarata, esto puede ocurrir
también me puede producir también disminución de la visualización, y una de las causas principales es que se tocó el cristalino y se convirtió, entonces se formó la catarata durante la cirugía, se opaca el cristalino, pero también está descrito menos frecuente que los pacientes con altos niveles de glucosa, al tener la solución salina balanceada con menor concentración, pueden entonces hidratarme ese cristalino y empeorarme la visualización. La hemorragia intraocular, pues, es un problema frecuente en los pacientes diabéticos. Usualmente suele pasar cuando se hace un corte inadvertido de los vasos, y cada vez que veamos una mínima hemorragia, pues debe ser controlada para que no se vuelva un gran problema, sino que vemos un vaso sangrando y toca cambiar instrumento, buscar instrumento y cauterizar para tratar de tener todo bajo control. Aquí pues es necesario jugar con el tono de intraocular, con la presión, y se debe aumentar el tono, pero por el tiempo mínimo necesario. O sea, no dejar una presión en 40 y subirla a 50 y dejar ahí ese paciente con la mitad de la cirugía con la presión en ese punto. Y al final de la cirugía se recomienda reducir la presión intraocular por lo menos a 20, a 15, y esperar ahí, visualizar para tratar de identificar si hay algo que queda sangrando con una presión pues, más fisiológica. En cuanto a desgarros y desprendimientos, pues esto puede ocurrir y puede ser una complicación importante en cualquier vitrectomía, pero en este grupo de pacientes pues ocurre con más frecuencia por el grado de complejidad y las adhesiones que presenta. Estos pueden estar ocultos, preexistentes, o que los ocasionemos durante cirugía. Generalmente ocurren en polo posterior, y esto pues es más fácil que ocurra en estos pacientes también porque la retina suele ser muy atrófica, está isquémica, y es más vulnerable a este tipo de lesiones. Deben pues obviamente ser evitados en lo posible. Sin embargo, en la literatura pues entre pacientes, entre dejar una gran tracción y hacer una pequeña pues lesión que en teoría es iatrogénica, pero para tratar de quitar el vitrio pudiera ser incluso a veces más beneficioso. En cuanto a complicaciones postoperatorias, pues tenemos la más frecuente hipertensión ocular y hemorragia, pero también podemos tener erosiones corneales, desprendimientos de retina y formación de fibrina. En cuanto a la conjuntiva, pues una de las cosas que pueden ocurrir cuando utilizamos silicón, pues es tener en el postoperatorio silicón subconjuntival, que esto es difícil de sacar porque se forman ya tabiques en la consulta y toca entrar a cirugía y lavar en la mayoría de los casos, y esto lo podemos evitar utilizando, pues, cerrando las esclerotomías. En cuanto a los defectos epiteliales, van a ser más lentos los cierres en los diabéticos. Si son extensos, se recomienda el uso de lentes de contacto. Y los pacientes con hipertensión ocular, se ha descrito que hasta un tercio de los pacientes en las primeras 48 horas pueden tener una presión intraocular hasta más de 30 milímetros. Y esto ya va a ser por la inflamación, por sangrado postoperatorio o incluso por el taponamiento. Se recomiendan entonces tratamiento con antiglaucomatosos. Hay veces también que el gas desplaza el diafragma y me produce un cierre angular y me aumenta la presión. Y si ya tenemos un caso con una expansión de la burbuja que está la presión muy alta, se puede realizar como una paracentesis vía pars plana con una aguja de 30 para pues sacar gas de cavidad. La hemorragia vítrea pues es muy común. Normalmente se ha reportado un episodio único hasta en el 2/3 de los pacientes que fueron llevados a cirugía, y en 1/3 de los pacientes suelen tener incluso hasta más de un episodio. La diferencia es que la mayoría, ya en el postoperatorio, suelen ser hemorragias vítreas leves que incluso me permiten ver el fondo de ojo. Se debe realizar, pues, primeramente observación. Si es un paciente que no sospechamos de que algo más esté ocurriendo, pues observarlo. Si ya este tiempo persiste, pues realizar un lavado de la cavidad, vitrectomía. Eh, el tiempo razonable que se considera como para esperar es un periodo aproximado de 3 semanas. Esta reabsorción suele ser mucho más rápida que en pacientes no vitrectomizados, y la ecografía pues sería, según el caso, también se recomienda. También tenemos el síndrome fibrinoide, ya que en la cirugía ocurre, pues vamos a hacer rupturas de la barrera hematorretiniana, y esto va a producir deposición de fibrina intraocular. Entre mayor isquemia, o sea, en isquemias masivas, podemos tener también formación masiva de fibrina, y esto me puede llevar a un desprendimiento traccional, a un bloqueo pupilar, desprendimiento de cuerpo ciliar, incluso glaucoma neovascular. Y el tratamiento profiláctico probablemente, pues lo que está recomendado es la dexametasona subconjuntival al final de cirugía, que normalmente la realizamos de rutina, y el tratamiento, pues son esteroides tópicos muy frecuentes. Y una de las
complicaciones pues más severas, afortunadamente es raro, es esta proliferación fibrovascular y aloidea anterior. Y esto lo que ocurre es que hay un crecimiento de tejido neovascular sobre toda la base vítrea, en la retina anterior, en el cuerpo ciliar e incluso en la cápsula del lente y del iris. Los factores de riesgo para esta proliferación tan severa son pacientes hombres, diabéticos tipo 1, fáquicos, en donde probablemente la panfotocoagulación pudo haber sido insuficiente, con isquemias severas, y también se ha reportado que es más frecuente o un factor de riesgo la cirugía previa con banda escleral. El tratamiento pues es quirúrgico, toca entrar de nuevo, hacer vitrectomía, liberar membrana. Sin embargo, el pronóstico es muy pobre. Y ya con eso termina la exposición de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, Priscila. Muy completa la presentación y muy actualizada con los conceptos, pues muy al día. Yo tengo algunos comentarios que es básicamente reforzar mucho de lo que has dicho. Eh, como está de moda decir, para llevar a casa estas figuras del lenguaje que les ha dado a todos por usar para llevar a casa. Me alegró que no dijera para llevar a casa, pues porque en realidad uno no debe llevar a casa lo que aprende. Por no decir para recordar, para que recuerden los puntos importantes. Es como el share time, que es como el aspecto de la retinopatía diabética, que traducido a español sería peor todavía tiempo de silla. Simplemente hablarle al paciente, ¿sí? Porque hay que decir tiempo de silla. Háblele al paciente, dedíquele tiempo al paciente a hablarle. Obviamente no es a la silla, ¿no? Y no tiene que estar sentado tampoco para hablar. Entonces son figuras del lenguaje que yo no les veo mucho oficio. Entonces, hablarle al paciente es una parte clave en diabetes, ¿no? Porque con lo que comenzó Priscila de las expectativas yo diría que es de las partes más difíciles. Porque el paciente tiene una historia de ver, él venía viendo y luego comienza a perder o pierde súbitamente la visión. Y usted lo opera y no logra pues una recuperación visual completa o parcial. Y para el paciente casi invariablemente es una frustración porque no está comparando con el momento inmediato antes de la cirugía, sino como veía hace un mes o hace 2 meses o hace 3 meses. Entonces, casi invariablemente dicen, pero yo veía mejor antes, pero yo veía antes. Sí, antes de que le diera el desprendimiento traccional, la hemorragia vítrea, la neuropatía óptica isquémica, pues usted veía, pero pues vino ya con todos esos gallos y, y esa es de las dificultades mayores. Yo diría que toda la vida las tuve y las seguí teniendo. En, una forma de defenderse, pues, es escribir en mucho detalle todo lo que uno le dice al paciente y asegurarse de que lo recibe por escrito. Entonces, de alguna manera uno le puede decir, pero mire que yo le expliqué y yo le dije que no debía esperar mucho de la cirugía. Mire que se lo entregué. Y entonces, pues, eso hace aterrizar el paciente, pero a veces, pues, citarlo 2 o 3 veces para explicarle y bajarle las expectativas es clave, ¿no? En cuanto a las indicaciones, pues ahí no hay duda, pues, y Priscila lo mostró, que ha venido evolucionando hacia hacer tratamientos cada vez más tempranos, tanto los antiangiogénicos como el láser, como la vitrectomía, no esperar a que el paciente ya esté en las últimas para comenzar a tratarlo, ¿no? Entonces la vitrectomía temprana se dejó de tener el criterio tan estricto de que solo hemorragias vítreas, solo desprendimiento traccional que involucre la mácula. No, pues cualquier evidencia de retinopatía proliferativa severa
que no controle con los antiangiogénicos y con el láser, pues es indicación de láser, de vitrectomía. Pero eso no es tan fácil, porque a veces llegan los pacientes con catarata, con pupilas que no dilatan, y entonces hacer el diagnóstico correcto de la retinopatía no siempre es tan fácil. Y ahí es donde es muy importante mirar al paciente, ¿sí? Eso lo repetimos todo el tiempo. Sálgase del ojo y mire el paciente. Entonces el paciente que tiene esa piel sérea, que viene ya en silla de ruedas porque le cortaron un pie, o que está en diálisis y se ve muy enfermo, pues tenga la seguridad de que ese paciente tiene una retinopatía. Si usted duda del diagnóstico del estado de la retina, tenga la seguridad de que tiene una retinopatía probablemente severa. Y este es un error que con alguna frecuencia cometen los oftalmólogos, ¿no? Los del oftalmólogo general, que es operarle la catarata. Operarle la catarata solamente a un paciente severamente enfermo, ah, porque así se va a poder ver la retina. Entonces le estoy haciendo un favor al retinólogo que le quito la catarata en medio para que él pueda tratar la retina y resulta que lo que deja es una pupila pegada, un iris, un lente sinequiado con membrana pupilar y un fondo en donde no se ve nada, pero ahora tiene una cirugía encima y, y unas alteraciones del iris que no tenía y ahora hay que hacerle pues una cirugía mucho más complicada. Entonces aquí le haría un llamado muy, muy sentido a los pacientes, a los oftalmólogos que ven un diabético con catarata y salen a operarle la catarata sin tener un diagnóstico correcto de la situación retinal y de la situación general del paciente. No le hacen ningún favor, le pueden hacer un daño muy grande, entonces sean muy cuidadosos con eso. El paciente que tiene, que se le ha podido poner láser previo, pues definitivamente es una ventaja ante cualquier situación y por eso la moda que en un momento dado comenzó a coger mucha fuerza de que ya no más láser porque los antiangiogénicos son superiores, pues yo creo que fue siempre equivocada. El problema del láser es que la gente dice láser como si fuera un tratamiento y láser pueden ser muchas cosas. Yo he visto pacientes sin retinopatía diabética con láser y a veces pues 10 disparos en el polo posterior, ¿sí? A veces cerquita a la mácula y no tienen nada de retinopatía diabética. Entonces pues eso es láser en la retina, ¿cierto? Pero eso no sirve para nada. He visto proliferativos serios con eh, 15 disparitos alrededor del nervio, ¿no? Que no hacen absolutamente nada. Fueron puestos inclusive en la retina que todavía estaba viable, que funcionaba. Y no se trató para nada la retina verdaderamente isquémica. Y he visto pacientes totalmente fumigados, con la retina fumigada que no le queda prácticamente, y no la fobia, ¿no? Que les han hecho un láser súper exagerado. Entonces eso es para mostrarles que el espectro de láser pues es muy amplio y cuando la gente dice láser, pues puede estar diciendo cosas muy distintas. Y si el láser se hace bien hecho y a tiempo, pues no hay duda que es un beneficio y hoy en día combinado con antiangiogénicos, ¿no? Ya en el asunto del desprendimiento traccional, pues Priscila lo mencionó muy bien, uno debe tratar de pelar todas las membranas, aunque Claudina Berrocal hace mucho énfasis en que a veces dejar un muñoncito pequeñito, pues pegado ahí en donde está el vaso, grueso, elevado, y uno por pelar eso, pues le pegue un tijeretazo a un vaso grueso y produzca un sangrado, no es un pecado.
pero pues uno trata de quitar todo, porque cualquier residuo se pega, contrae, retrae y vuelve a desprender la retina. Muñoncitos muy aisladitos, muy pequeñitos, se puede vivir con eso. Y hoy en día, pues la mejor forma de quitar con seguridad es poner una iluminación, un chandelier y usar bimanual, ¿no? O sea, una pinza se levanta, con una tijera se corta. Pero el vitréctomo también, y eso es algo que ha mostrado en videos muy bonitos también la Berrocal, el vitréctomo, sobre todo el 25, permite de verdad acercarse y hacer todas estas maniobras, a veces todo con el vitréctomo. Yo entré en esa onda y hice mucho pelamiento solo con vitréctomo, pero tengo que decir que en un porcentaje sí hace uno retinotomías, ¿no? Cuando está comiéndose ese último pedacito, a veces pues le pega el mordisquito a la retina. No, no estoy convencido de que sea muy grave, entre otras, a veces piensa uno, es necesario, porque si la retina está muy desprendida, y hay mucho líquido y está muy distorsionada, pues lograr la expansión retinal, hay que sacar el líquido subretinal. Entonces, si es un roto pequeñito, eh, drenar el líquido subretinal, se logra un desarrugamiento mejor de la retina y una expansión mejor. Y ya, pues, dependiendo del tamaño y el número de rotos, pues uno puede decidir, ya el taponamiento lo va a tener que hacer con C3F8 para lograr más tiempo, o lo voy a tener que hacer con silicón. Priscila mencionó mucho y quiero hacer énfasis sobre el sangrado. Eh, a veces uno, en el afán o en el entusiasmo de quitar esas membranas como rápido, eh, quita una y sangra y sigue a la siguiente y sangra y sigue, y eso es un error. Uno debe, como dijo ella, pues ir muy, muy cuidadoso, muy poco a poco, cauterizando los cauterios bipolares o endocauterios, pues son bastante quemadores y destructivos. En la medida en que uno pueda cauterizar con el láser, simplemente subir presión, cauterizar con láser, volver a bajar presión, e ir siempre muy controlado. Si uno deja que se le forme una piscina de sangre atrás, eso se vuelve un lío. Esa sangre en los diabéticos se pone toda pegajosa, desprenderla después del polo posterior y de los sitios de tracción. Es como volver a pelar. Hay que volver y hacer otro pelamiento de lo que se formó. Y por último, la proliferación fibrohialoidea anterior. Fíjese que nosotros hemos sido muy de cirugía combinada, menos que el paciente sea joven con cristalino claro, hemos sido muy de cirugía combinada y de vitrectomía agresiva, incluyendo la base del vítreo, y del láser agresivo, sobre todo hacia la periferia, ¿sí? Esa ha sido la política siempre, y así hemos visto el manejo de la retinopatía proliferativa. Y que yo recuerde, nunca he visto proliferación fibrohialoidea anterior. Eso lo describió Gillian Lewis en una academia y mostró un mundo de casos. Y claro, eso es producto de la estrategia de muchos de los gringos, y yo la vi en Canadá también, de entrar rápidamente, trabajar atrás, pelar, hacer un lacercito atrás y queda todo el vítreo anterior, queda la hialoides anterior, porque no quitan el cristalino y no hacen un láser agresivo. Entonces es una complicación que para mí es directa consecuencia de una vitrectomía mal hecha, ¿sí? Entonces siempre que uno hace una vitrectomía mal hecha, pues va a pagar el precio. En diabéticos lo paga con la proliferación fibrohialoidea anterior y en casi todos los demás casos lo paga con desprendimiento de retina post-vitrectomía. Asumo que aquí sí hay aportes o comentarios de los demás o preguntas.
porque esta es una patología pues muy común con la que todo el mundo tiene que ver de una u otra manera, ¿no? No sé, los residentes deben haber visto mucho diabético y haber tenido muchas dudas, no se les ocurre nada. O las docentes, algún otro comentario de algo que yo no haya tocado, pues sí, de Doc, pronto. yo, por ejemplo, he estado revisando porque ahora con los nuevos medicamentos, los inhibidores del GLP-1, también es importante, pues, como involucrarse, o sea, sin que nosotros seamos los tratantes, obviamente es un manejo muy multidisciplinario, pero ahora como que la tendencia es, como el indicador es la hemoglobina glicosilada, entonces buscan bajar hemoglobinas glicosiladas de 14 a 8 y esos bajones también tan agresivos empeoran la retinopatía. Entonces eso también es importante comunicárselo al paciente, o sea, como que sí hay que ir bajando la hemoglobina glicosilada, pero no tiene que ser una cosa, digamos, como tan radical, porque pues uno les explica que lo ideal es que esté debajo de 7, que pues eso es tener un mejor control metabólico, pero pues también me ha pasado con pacientes que vi en un momento con muy mal control, los bajan y empeoran muchísimo visión. Entonces el paciente lo interpreta como es que no me está sirviendo, sino al contrario, estoy peor. eh, entonces eso es importante, pues es como un comentario también que hay que tener en cuenta. Pues mira, Silvana, yo no tengo dudas sobre eso, que lo he leído. Eh, Primero porque yo personalmente no lo he visto. Yo creo que lo que pasa con un paciente que está en 14 y tiene retinopatía es que ya está muy fregado, pues ya tiene un daño muy severo. Y pues el hecho de bajarlo no le va a arreglar la retinopatía de la noche a la mañana. Entonces la retinopatía sigue su curso, sigue teniendo daño, y solo cuando lleva un tiempo estable la retinopatía ha sido tratada es que uno puede hablar de estabilidad. Sí está claro que el control muy estricto en donde hay hipoglicemias, sí es problemático. Entonces, un control que lleva al paciente a hacer hipoglicemias repetidas es más dañino. Entonces, es preferible que esté un poquito por encima a que esté excesivamente por debajo. Pero que el hecho de bajarlo y controlarlo, pues de pronto tener razón en que si es muy rápido, pueda ser problemático, pero yo diría que es muy probable que esté asociado con hipoglicemias. Ah, yo, pues, no comenté eso, pues, porque eso siempre lo comentamos que hablamos de diabetes, que es esencial, pues, pararle bolas al control sistémico y que nosotros como oftalmólogos tenemos un papel ahí muy importante, porque muchas veces estos diabéticos no llegan de primera vez o consultaron ya en crisis al médico general o al internista, el internista nos lo manda y estamos viendo por primera vez un paciente que lleva 20 años de diabetes, ¿sí? Y, y no, nunca le ha parado bolas, nunca le ha parado bolas a la enfermedad, nunca se ha puesto disciplinado, nunca ha sido cuidadoso, atento, y está muy asustado con la pérdida de visión. Entonces, pues tenemos ahí una oportunidad, yo la uso y puede que a veces sea un poco cruel decirle, si usted sigue así, se va a quedar ciego, ¿sí? Y no hay nada que yo pueda hacer, o nada de lo que yo haga le va a servir si su diabetes no está controlada. Entonces, yo diría que yo prefiero que ese paciente se ponga muy juicioso y no, la verdad que no me he preocupado por la rapidez con que se ponga juicioso a que se demore mucho en controlarse. Pero pues creo que puede ser un tema controversial. Bueno, muy buen Doctor, comentario. buenos días con Franklin. ¿Cómo está? Yo, ¿Qué hubo, profe? Profe, una pregunta. En estos pacientes con estas hemoglobinas glicosiladas, pues por encima de 8 que llegan y llegan ya con retinopatías diabéticas proliferativas o con hemorragias vítreas, en esos casos,
pues lo ideal uno en el momento quiere que el paciente esté más controlado para poderlo entrar a cirugía, pero hay casos que no. Entonces, en ese momento a veces o en la consulta uno lo piensa mucho si le doy la orden de cirugía ya o si logro controlar un poco más la parte metabólica, como hemos venido hablando. ¿Usted cómo nos ha aconsejado en ese momento? Pues mira, que yo te diría que depende del nivel de descontrol. Si el paciente está en 14, yo sí le digo, vuelva, tráigame una hemoglobina glicosilada más baja para programarlo. Y ahí es donde digo, digamos, si el paciente tiene una hemorragia vítrea, un DR traccional, eh, que me voy a poner a esperar que lo haga lenta y cuidadosamente, no. Yo digo, entre más rápido llegue a un buen control de la diabetes, pues más rápido le va a entrar. Ahora, si el paciente está en 8, 8,5, máximo 9, y los ojos están en una situación crítica, que si yo voy a esperar 2 meses, de pronto se me va a poner mucho peor, pues le insisto mucho en que arranque el tratamiento, pero en cosa de 1 o 2 semanas lo estoy operando. Pero yo sí creo que se mete uno en un lío si se mete a operar a un paciente pues en 12, 13, 14 de hemoglobina glicosilada. Las posibilidades de todas las complicaciones aumentan, ¿sí? Gracias, profe. Profe, y otra pregunta, en el manejo de antiangiogénico, pues más o menos, por ejemplo, yo estoy manejando antiangiogénico una semana antes de entrar con estos pacientes a cirugía, por ejemplo, en hemorragias vítreas de diabéticos o retinopatía diabéticas proliferativas, pero después de la cirugía, doc, ¿usted sigue con esquema también de antiangiogénico o observa y mira a ver si le sigue? Sí, yo en general uso muchísimo menos antiangiogénicos en diabéticos que lo que está publicado y que lo que hace la mayoría de la gente. Pues casi que de entrada, si hay edema macular, proliferación, pues arranco con un antiangiogénico, pero arranco muy rápido con el láser dirigido a las zonas de no perfusión. Y luego el antiangiogénico lo manejo según la respuesta del paciente, según el edema macular. Y termino usando muchísimo menos que lo publicado. Pues es muy frecuente que con 2 o 3 ampollas de antiangiogénico combinado con láser o cirugía sale adelante un paciente. Los pacientes de cirugía, pues generalmente llegan a cirugía porque ya están muy mal, pues han tenido mucha isquemia y usted termina haciendo una panfoto bastante agresiva. Entonces, si el paciente sale de ese lío, que no todos salen, eh, y queda con la retina pegada, extensamente tratada, y usted en el curso del pre y el intra o el post le puso 2 o 3 ampollas y el paciente ya está bien controlado de la retinopatía y se le aparece con hemoglobina glicosiladas por los lados de 7, usualmente el paciente no necesita nada más. El paciente se estabiliza y yo lo he visto años, años de seguimiento eh, con cirugía combinada, panfoto, donde usaron muy poquito antiangiogénico y no vuelven a necesitar nada más, ya se estabilizaron, ¿sí? Pero pues, ¿qué tanto necesiten? Va a depender de cómo evolucionó la retinopatía. El edema es un factor que lo empuja mucho y el faricimab pues pareciera que pinta como muy superior para esos casos de edema resistente o edema severo y que no haya que poner tantas inyecciones ah, y la, y la proliferación. Pero para mí es un error pretender que uno va a controlar la proliferación a punta de antiangiogénicos. Así me muestran todos los estudios que quieran que los resultados visuales a punta de antiangiogénicos son mejores que el láser. Vuelvo y digo, ¿qué láser? ¿Cómo le pusieron el láser? ¿Sí? Ah, no, no creo. Además, no creo que sea una solución viable para ninguna sociedad tener a los diabéticos pues con 8 o 10 inyecciones de antiangiogénico
anual durante prácticamente toda la vida. Yo no creo que eso sea aceptable y los riesgos a largo plazo de eso van a ser mucho peores. Y creo que ya la gente está entrando por ahí, ¿sí? Después de una empuje inicial a decir que los antiangiogénicos iban a reemplazar el láser, yo creo que eso ya se está echando para atrás otra vez. Yo nunca lo creí, nunca lo practiqué y creo que finalmente están comenzando a aceptar eso. Y yo creo que eso fue mucha presión de los laboratorios y presión comercial. Gracias, doctor. Doc, y una cosa, yo, último comentario de pues, ya todo lo que dijeron, pues sí, obviamente pelar y todo eso es muy difícil, pero hay una cosa que me ha parecido compleja en unos casos puntuales y es que resangran, o sea, uno ve esos diabéticos ya súper panfotocoagulados que ya dicen, ya me operó una vitrectomía la doctora Indo, otra el doctor Castro, yo ya le operé otro, Mejía le operé otro, y vuelven y sangran. Generalmente, como dijo Priscila, ya vitrectomizados la hemorragia se reabsorbe o a veces con antiangiogénico. Yo trato de con un angio de campo amplio buscarles dónde está el neovaso que sangra, pero tengo tal vez 2 pacientes que ya no les cabe un punto más de láser, que uno vuelve y entra y todo eso está isquémico y vuelven y sangran. Entonces, eso es un poquito retador, sobre todo en esos que son muy pacientes humildes, que hacen el esfuerzo por pagar la cirugía y tómalo a los 3 meses otra vez una hemorragia vitrea. Es algo, pues, que me ha parecido un reto, pues. Sí, yo te diría que de todo hay, pues uno se va convenciendo de eso en la medida en que ha visto mucho, ¿sí? Pero que la mayoría de los pacientes salen adelante con el tratamiento que describí, la mayoría salen. De vez en cuando tenés el paciente que es dolor de cabeza, ¿sí? Y que resangra y que repite y le pones antiangiogénicos y le buscas y le haces láser y vuelve y sangra. Y muchas veces es de las esclerotomías, de restos de vítreo muy anteriores, muy difíciles de ver, muy difíciles de tratar. Y uno diría, pues no, lo que tiene que hacer es poner un láser muy anterior. Eso pues tal vez en cirugía, porque ya en clínica, en la práctica, con pacientes con lentes, con pupilas que no dilatan, no hay lente que le llegue a donde uno quiere. Pero diría que al reoperar esos pacientes que sangraron, pues que uno básicamente entre a hacer un lavado y a repetir, hacer una indentación muy cuidadosa de la periferia y hacer láser, de pronto encuentra uno que en una esclerotomía previa, de allí del borde fue que sangró porque había vasitos anormales, entonces ponerle muy buen láser a ese sector. Eso es lo que yo he encontrado, pues, pero eso es ocasional y uno no puede, digamos que guiarse por los 2 o 3, como decís, casitos malos, difíciles, recurrentes, que en donde como que no hubiera tratamiento que sirve. Y es posible que uno pueda llegar a la conclusión de que esos casos sí hay que estarles poniendo antiangiogénicos. Si uno ve, le pongo antiangiogénico cada 3 meses o 4 meses y lo tengo un año sin sangrar y le dejo de ponerle antiangiogénico y vuelve a sangrar, pues definitivamente pareciera que es un caso como nos pasa en membranas vasculares, ¿no? Hay membranas vasculares que uno tiene que seguir inyectando toda la vida, ¿no? Y no puede parar porque se ve eso muy bueno, muy cicatrizado, sobre todo los fibróticos, y estás cada 4 meses, cada 6 meses, y de pronto decís, bueno, ya voy a parar, el pan, preciso, a los 8 meses el paciente vuelve, entonces ya sabes, aquí en este paciente no puedo parar, porque hay un factor ahí endotelial que me va a producir el resangrado y no ha habido nada que lo controle. Sí, de acuerdo. Son poquitos, pero usted me Mm. ha ayudado con esos. Y la última cosa que sí me sirvió mucho, porque yo sufrí mucho con los diabéticos, usted tuvo que hacerme terapia psicológica a más de uno de mis diabéticos operados, que ya lo dijo ustedes, no operarlos de una, sino finalmente esa gente en ese momento está súper asustada, no entiende nada. Otra cita, finalmente no le va a pasar nada en verlo 2 o 3 días después, que venga con un acompañante porque alcanzan a hacer el duelo y a
a tener dudas, pero yo los veía y les daba la orden de una vez y yo decía, pues que yo les expliqué, pues no entendieron nada porque no les di la oportunidad ni el tiempo. Entonces creo que ese es un gran tip. Sí, muy importante lo de la familia, ¿no? Que la familia esté allí, ojalá 2 o 3 familiares. Y si hay algún abogado, ojalá estuviera ahí también. Casi todo el mundo tiene un primo abogado, que es el que los va a envenenar después, ¿no? Eh, y inclusive más de 2 veces. Yo he contado mucho el cuento de un paciente que le dije que yo no le veía posibilidades y solo a la tercera vez que vino con familiares y primos abogados y prácticamente me insinuaron pues que yo le estaba negando tratamiento, accedí a operarlo y a ese paciente que yo había dicho que no tenía posibilidades, recuperó 20/50 y recuperó una vida normal, ¿no? Y ese es de los casos que siempre me vienen a la mente cuando yo le digo a un paciente, no, yo no veo que yo lo pueda ayudar. Que es, entre otras cosas, una cosa que es una terminología, hablando de terminología, la terminología que uno debe usar, y desafortunadamente no usan muchos médicos, no es decirle, mire, ese ojo es inoperable, ese ojo está perdido, ahí ya no hay nada que hacer. Es decirle, yo no creo que yo lo pueda ayudar, ¿sí? Y eso es lo más honesto y lo más correcto. O sea, yo no me siento capacitado para resolverle a usted o para ayudarle a usted y dejarle al paciente la posibilidad de que de pronto pida otra opinión, alguien más atrevido, más aventado, si se le mida y de pronto obtenga algún resultado. Pero no debe uno usar ese lenguaje tan negativo, no solo en diabéticos, en ningún paciente. Usted no sabe a un paciente que le está diciendo eso no tiene ninguna opción, si pasado mañana no llega el estudio o el trabajo en donde dicen que le pusieron una droga y de pronto hay el gallo en Medellín que trajo la droga y que sí puede tratar esa patología. Entonces, a hoy, como está el estado actual del conocimiento y la preparación y lo que yo conozco, yo no le puedo ayudar, pero déjenle la opción abierta. Es cierto que eso de pronto deja la opción para que charlatanes y engañifos y pajudos engañen a los pacientes, pero pues uno debe ser claro en el lenguaje de que la limitación es de uno, ¿sí? No necesariamente de la ciencia y del conocimiento, ¿sí? Es lo que yo sé y lo que yo puedo hacer. Sí, de acuerdo, Bueno, doctor. Gracias. ok, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.